Bienvenidos a Nara. Estamos en la estación de tren en este momento y vamos a ir hacia el Nara Park, que es la principal actividad turística en Nara. Y es muy fácil poder llegar allá, ya que está la calle Sanjo Dori, que es la que está opuesta a la estación de tren, que está acá a mis espaldas. Así que vamos a ir para allá y vamos a ir al Parque Nara. Vamos. El dato a tener en cuenta de Nara es que fue la capital de Japón por más de 80 años, hasta el 794 más o menos, que fue cuando el emperador Shomu decidió mover la capital a Kioto, porque veía que tenía como mayor potencial que Nara para seguir expandiendo en lo que él proyectaba para Japón en ese momento. Ahora estamos en Nara Park, que es un parque que tiene un montón de ciervos sueltos, digamos en estado salvaje, no son domesticados, por así decirlo, y es una atracción para los turistas porque se les puede dar de comer y tienen la particularidad de que hacen como una reverencia cada vez que la gente los alimenta y se volvieron muy populares. Como atractivos turísticos, Nara cuenta con, además del parque, el templo Kodaiji, que les voy a estar mostrando más adelante, y el Nara Park en sí. Bueno, mientras se larga la lluvia acá en Nara, estamos en el templo Todaiji. Es el templo de madera más grande de Japón y muy importante para la comunidad budista. En su interior tiene un Buda enorme de unos 15 metros de altura. Y bueno, este templo fue ordenado por el emperador Shomu allá por el año 750, más o menos. Y es considerado parte histórico acá en la ciudad de Nara. Está en el interior del parque de Nara. Y si bien el templo fue quemado 2 veces, fue reconstruido y contiene muchos tesoros históricos desde la época. Más allá del gran Buda, tiene muchas estructuras y muchas estatuas en su interior y la verdad que vale la pena. La entrada costó unos 1000 yenes con la visita al museo, que todavía no fuimos, pero la entrada solamente al Great Hall cuesta unos 600 yenes más o menos. Venir a Nara no les demanda nada de tiempo, es súper recomendable venir desde Osaka o desde Kioto. Desde Kioto es un poquito más lejos, pero nada, 15-20 minutos más que desde Osaka. Más o menos máximo pueden tardar 1 hora, 15 minutos. Así que es un perfecto lugar para venir a pasar el día. Venir temprano, no es necesario llegar tan temprano. Pueden venir y tratar de estar en Nara a las 8 o 9 de la mañana y les da perfecto el día para poder recorrer los principales atractivos, que están todos localizados en la misma área, así que no se tienen que trasladar grandes distancias y pueden realizarlo en 6 horas, pueden hacer todo el recorrido y un poco más si les interesa un poco más de historia por los museos y templos que hay para visitar. Así que súper recomendable venir desde Kioto. Y cuando llegan a Nara, a la estación de tren, es muy fácil llegar al parque. Solo tienen que, al salir de la estación, es la avenida que está en la esquina y es literalmente todo derecho. Son 20 minutos caminando hasta la entrada del parque. El parque de todas formas tiene varias entradas. La más cercana a la estación de tren está a unos 20 minutos. Y nosotros ya vamos terminando nuestro recorrido. Son más o menos las 2 de la tarde. Así que vamos a ir emprendiendo el regreso para Kioto. Y en el camino vamos a intentar ver el proceso de elaboración de la mochi, que es un alimento japonés que les voy a mostrar ahora más adelante. Así que nos despedimos de Nara Park. Hasta la próxima.
Bueno, esto es un mochi, que acá atrás está una de las mayores atracciones turísticas para la gente, que es una tradición. El mochi es una comida que es como una tortita de arroz, media gelatinosa. Y tiene una historia particular porque era bastante importante para los samuráis, porque era fácil de transportar y lo que tenía era que podía perdurar mucho en el tiempo, entonces no se le arruinaba bastante rápido. Tiene una textura gelatinosa y está rellena como una pasta de porotos. Vamos a probar. Es como dulce. Diría que es más dulce que salado, pero está bueno. Así que si vienen a Nara, ya saben, el mochi, recomendado. Bueno, ahora estamos en el parque Arashiyama. Es una zona bastante alejada del centro de Kioto, pero solo toma unos 30 minutos llegar en tren. Es el segundo distrito más visitado en Kioto en cuanto a turismo y es famoso por un túnel de bambú que es como muy fotogénico, pero también hay bastantes templos y mucha área natural. Es como una zona montañosa, de hecho de ahí viene el nombre del lugar, que se llama Arashiyama, que es como montaña de las tormentas, una cosa así, está traducido, digamos. Está bueno, mucho verde, súper recomendable venir a pasar el día y no te lleva más de medio día poder recorrerlo tranquilo. Y si les toca un día lindo como hoy, súper recomendado. Si vienen a la zona de Arashiyama, está el templo Tenryū-ji, creo que se dice así, que en español sería el templo del dragón celestial. Es patrimonio de la humanidad y no es caro, cuesta 500 yenes. El parque es chiquito, no es muy grande, tiene unos jardines hermosos, uno de los más lindos de Kioto según varias opiniones, y vale la pena. Está casi un punto antes de llegar a la zona del bambú, del túnel de bambú, así que vale la pena visitarlo. Y ahora vinimos al templo Rokkonji, que más comúnmente conocido como el templo Kinkakuji, que sería el templo de oro, que fue hecho por el shogun Yoshimitsu, que por petición de él, después de su muerte, tenía que pasar a ser un templo zen. Tiene 2 pisos que están cubiertos por láminas de oro y fue destruido muchas veces, sobre todo en la guerra civil que hubo en Kioto, pero lo pudieron restaurar y está rodeado por un lago y un jardín japonés. Y la entrada costó más o menos 500 yenes, que es lo que cuestan todas las entradas en todas las atracciones acá en Kioto. Y acá podemos ver el interior. Se ve todo dorado. Y acá se ve una foto en invierno, como se ve. Muy lindo. Y ahora vamos a ver un poco de contexto, un poco de historia. No soy historiador ni mucho menos, pero solo para entender un poco de por qué Kioto es tan importante para Japón. Kioto fue la segunda capital después de Nara, por decisión del emperador Kanmu, que decidió mover la capital desde Nara a Kioto, porque veía que Kioto tenía mayor potencial para crecer y todo lo que ellos tenían como visión para Japón. Entonces mueven la capital a Kioto. En el 794 es lo que comienza lo que conocen como la época dorada de Japón, y este periodo se llamó la ciudad se llamaba Heian-kyo, que si traducimos sería como la ciudad de la tranquilidad y la paz, y da inicio a lo que se conoce como la Edad de Oro en Japón. Pero ¿y por qué entonces Kioto es conocida como la ciudad de la tradición y demás acá en Japón? Bueno, Kioto logra mantener toda su arquitectura, historia, edificios, monumentos y demás, porque es una de las ciudades que se logra salvar del ataque de Estados Unidos con las bombas atómicas. Las ciudades que sí sufrieron los ataques fueron Hiroshima y Nagasaki. Kioto era una de las ciudades que debía ser atacada, pero no lo fue.
se dice que el almirante que estaba a cargo del ataque había visitado Kioto y Japón y sabía la importancia que tenía Kioto dentro de la cultura y la historia japonesa, y decía que si la destruían todo lo que era el espíritu japonés como tal, pero que no querían causar tanto daño en ese sentido. Y ahora estamos saliendo del templo Kiyomi-Sudera, que significa el templo del agua pura, porque fue hecho cerca de las cascadas de Ottawa, creo que es el nombre. Es patrimonio, es de la UNESCO, fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el 94. Y uno de los templos más visitados de Japón. La particularidad que tiene es que es todo de madera y tiene un balcón que como que sobresale y tiene unas vistas panorámicas de la ciudad, y está todo en las montañas, rodeado por unos jardines y unas pagodas también. Y está lleno de varios templos que está muy bueno visitar. Está un poquito alejado de la ciudad, pero se llega por colectivo y hay que caminar un poco. Pero súper recomendable. La entrada no es tan costosa, son 400 yenes más o menos. Y los días que hay sol, la verdad que se aprecia mucho más. Hay unas vistas espectaculares desde la montaña. Lo loco del templo es que se quemó más de 10 veces. Me parece que es algo medio común acá en los templos de Kioto. Y las 10 veces fue restaurado y reconstruido. Pero es loquísimo. Todos los templos acá se prendieron. Bueno, como la mayoría son todos de madera, es entendible que se hayan quemado también con las guerras civiles que tuvieron y demás. Y está explotadísimo de gente, mucha gente. Así que vénganse preparados para hacer filas, para poder sacarse fotos y demás, porque está explotadísimo de gente. Pero la verdad que es súper recomendado. Y ahora vamos a ir al Inari, los toris, que son unos portales, gates de madera, que vamos a ver qué tanta gente hay en ese lugar. Bueno, ya cayendo la noche acá en Kioto, estamos en el santuario Fushimi Inari. Es un templo sintoísta, que es la religión nativa originaria acá de Japón. Inari es el dios shinto del arroz. Van a ver que hay muchos zorros, estatuas de zorros por todo el santuario, porque se creía que los zorros eran los mensajeros del dios shinto. Y lo que caracteriza este lugar son los miles y miles de toris, que los toris son como puertas sagradas para la religión sintoísta, que representan el paso de lo terrenal a lo sagrado. Entonces están todos los portales toris, van conduciendo hasta la parte alta de la montaña, porque todo el santuario está emplazado en el monte Inari, justamente, que es el dios a que este santuario está dedicado. Es el santuario al dios Inari más importante de todo Japón y atrae muchísimos turistas todos los días. Continuando un poco con todo esto del sintoísmo, para darle un poco de contexto, el sintoísmo, si bien es la religión nativa acá de Japón, no es la más popular, es superada por un poquito por el budismo, y cuando China introduce el budismo en Japón, el sintoísmo todavía ni siquiera tenía como una definición, no tenía nombre, entonces se los diferenciaron. El Butsudo, que era la vía del Buda, era para identificar al budismo, y el Shinto, que viene de una palabra china antigua, significa el camino de los dioses. Así diferenciaron las dos religiones una de otra. Y es gracioso porque Japón termina eligiendo una palabra china para identificar su religión, porque el chino era la única lengua que en aquel milenio, digamos, tenía escritura. El japonés todavía no lo tenía. Entonces por eso terminan eligiendo una palabra china para representar su idioma. Bueno, y con esto último ya nos vamos despidiendo de Kioto. Mañana salimos temprano para Osaka. Y aunque nos quedaron varias cosas por hacer en la ciudad, recomendamos que por lo menos puedan venir 3 días o 4. Creo que 4 si quieren hacer todo más tranquilo. Sobre todo si van a usar un día para ir a Nara, como hicimos nosotros, porque por lo general lo normal es visitar Nara desde Osaka. Por ahí creo que nos quedamos un día corto, sobre todo porque también llovió bastante. No pudimos hacer tantas cosas como hubiésemos querido, pero hoy que salió el sol lo aprovechamos al máximo. Hermoso Kioto, hermoso todo. Así que súper recomendado poder venir acá. Y bueno, ahora vamos a continuar los videos en Osaka. Nos vemos.